otra. Hoy vamos a tener como invitado, y me voy justo a la pantalla lateral, al gerente del BIES. Muchísimas gracias, Iván Tovar, por estar con nosotros. Muy gentil, de verdad. Dios te pague estar con nosotros a esta hora, sí, madrugadito para el desayuno de algunos y por supuesto para las reflexiones desde la cámara. También nos acompaña Santiago Garcés. Santi, como siempre, muchísimas gracias. Muy gentil por estar en este espacio. Él es nuestro analista y por supuesto con quien quiero empezar este diálogo, Polo Campo, presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción. Polo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, hola Patricio, qué gusto estar aquí empezando una semana con pie derecho en reflexiones desde la Cámara, pues un espacio técnico y qué importantísimo el poder conversar con alguien que siempre primero ha tenido la puerta abierta de par en par para poder absorber y asimilar las inquietudes que hemos tenido especialmente el sector constructor, el sector inmobiliario en primera línea. Así que agradecer al economista Iván Tovar el hecho de que haya dispensado su tiempo para conversar con los constructores del país. ¿Y cómo no va a ser tan importante el hecho que Iván gerencia uno de los bancos hoy por hoy más grandes del país, el BIES? En la actualidad estamos constituyendo que es el banco más grande, con unos activos superiores a los 25 mil millones de dólares, ¿sí? Una cartera de 10.5 mil millones, inversiones por 900 millones y una deuda de 8.600 millones de dólares. Entonces, hoy por hoy conceptualizamos que es el banco más grande del país. Pero en contraposición a ello, nosotros podemos indicar, y es parte del análisis que vamos a hacerlo con Iván, qué estabilidad necesita un funcionario de estos quilates, de este nivel, de ser una herramienta importante de desarrollo, especialmente para el sector inmobiliario, como es para ayudar a reactivar en esta época que todavía tenemos una contracción tremenda. Cuando ha habido gerentes en estos 11 años de gestión, ha habido 14 gerentes, cada uno con un promedio de 6 a 8 meses de permanencia. Creo eso que no le da tiempo a nadie, si miramos, o lo que han hecho es mirar desde el tema político nada más. Si miramos este comportamiento, no le da tiempo a nadie para planificar siquiera su gestión, porque 6, 8 meses de permanencia en un cargo lo consideramos demasiado poco. Esto y el comportamiento, y qué es lo que está haciendo el BIES en función de país, en apoyo a los constructores, en apoyo al sector inmobiliario, esto es lo que vamos a hablar hoy con Iván Tovar y que sea él mismo quien nos vaya indicando qué es lo que está haciendo el BIES en su conjunto. Así que, Patricio, un programa de altos quilates y de alta valía para poder orientarnos una vez más los constructores. Sin duda agradecer a mi compañero y amigo, a nuestro asesor económico de siempre, al economista Santiago Garcés. Gracias, Santi, siempre el apoyo que tengo y tenemos los constructores como Cámara. Así que, Patricio, nuevamente empecemos inmediatamente porque es un programa muy, muy importante para saber este comportamiento del banco más importante del Ecuador. Buenos días a todos, bienvenidos. Claro que sí, Polo. Muy buenos días a todos. Y momento para saludar con nuestros auspiciantes. Así que le agradecemos muchísimo a Holcim y a Nova Cero por ser parte de este espacio. En Holcim queremos darle una mano al planeta. Por eso creamos soluciones sostenibles en concreto y cemento que ayudan al medio ambiente. Holcim. Varilla microaleada nace a través de un proceso sostenible, se fortalece con tecnología avanzada y recorre todo el país para garantizar la calidad en todo tipo de proyectos sismo resistentes. Refuerza el futuro de tus obras con varilla microaleada de Nova Cero, la más confiable. Nova Cero, el acero del futuro. Nova Cero es el acero del futuro y Holcim que nos recuerda que hay que darle una mano al planeta. Y por supuesto el saludo para quienes siguen sumándose: Edwin Suárez, Félix Agustín Mesa, Jorge Buitrón, Carlos Zambrano Orquera, que nos dice buenos días Camicón, Fernando Sancho, saludos para todos. ¿Cómo estás, Fernando? Lola Prado Marenco, la CEO de Holcim, siempre temprano con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dolores Lo Casares, también una excelente semana que nos dice aquí. Mayra Cristina Novoa, ya les decía, y por supuesto todos los que siguen sumándose, insisto. Vamos ya a nuestra sala con nuestros invitados. Iván, muchísimas gracias por haber venido, reitero el agradecimiento y por supuesto
supuesto, hay una pregunta que es necesaria de cajón. El BIES, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado con el nuevo gobierno? Nos referimos. ¿Siguen los préstamos? ¿Sigue esta actividad importante para el desarrollo, sobre todo del sector inmobiliario? Cuéntanos un poquito cómo está la situación del BIES ahora. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, más bien muy gentil. Gracias por la oportunidad de comentarles un poco la gestión del BIES. Creo que parte importante de la actual administración ha sido plantear obviamente un norte, una estrategia obviamente dentro de cada uno de los sectores en los cuales participa. Es así que en este año tomamos la definición en conjunto con el tema directivo de lograr obviamente impulsar el sector de la construcción y fijamos un presupuesto de 750 millones de dólares para este año, muy superior al presupuesto del año pasado que bordeaba los 500 millones de dólares. Muchos de los objetivos obviamente que se definieron sobre esa vía es generar obviamente ese encadenamiento productivo que apoya al país a que se genere el empleo y que a través de la construcción, que es un efecto multiplicador el que tiene, lograr varias aristas. Una, satisfacer a nuestros afiliados y jubilados con el deseo de tener una casa y al mismo tiempo generar obviamente un proceso de empleabilidad que genera obviamente y de uso obviamente de los recursos que consideramos importantísimo para el crecimiento de la economía ecuatoriana. Por el otro lado, también hicimos lo mismo con los créditos quirografarios, aumentamos $1.000 millones de dólares al presupuesto que teníamos para este año, para llegar a 3.900 millones de dólares. ¿Qué ayuda con eso? Generar también obviamente una propensión a que los afiliados y jubilados tengan acceso al consumo y con eso también propender a que se dé una dinámica dentro del crecimiento económico, elementos que creo que son fundamentales como decisión de la participación de un banco de su magnitud, como lo habían mencionado, en ayudar, en crear obviamente la posibilidad a través de sus afiliados y jubilados que se genere un proceso de recuperación del país. De idéntica forma, también participamos de forma activa en el mercado de valores. Creemos que la participación del banco en el mercado de valores es importante para lograr obviamente que se genere un mercado cada vez más profundo, cada vez más amplio, donde los actores participen, donde pueda existir obviamente inversiones disponibles en los cuales obviamente asignar los recursos. Hoy en día, de los créditos quirografarios de 3.900, hemos colocado casi 2.000 millones de dólares, 1.700 para ser precisos, en cerca de 1 millón de operaciones. Por el otro lado, en el sector de la construcción, en lo que es crédito inmobiliario, de los 750 millones de dólares que teníamos fijado como presupuesto, llevamos cerca de los 250 millones de dólares. Es decir, a través de la colocación de estos recursos, vemos que se está primero existiendo la demanda, tema muy importante dentro de un proceso de recuperación. Y en la medida que vamos avanzando, vemos que ese proceso de colocación se está dando con la dinámica que estamos buscando, lo cual obviamente va a ayudar a todos los sectores y va a ayudar al país. Creo que uno de los elementos importantes dentro de ese proceso es buscar la transparencia, buscar la eficiencia y la efectividad como institución. En el tema de los créditos inmobiliarios, el año pasado el promedio de colocación de un crédito inmobiliario era de 170 a 180 días. ¿Qué es lo que buscamos en esta administración? Ser más eficientes, efectivos. Eso creo que es una evidencia de transparencia a lo largo del proceso. Y hemos logrado bajar a 60 días promedio esa colocación. Eso ayuda a que cualquier persona, afiliado o jubilado que esté demandando el acceso a su crédito inmobiliario pueda obtenerlo de forma rápida. Y eso creo que es un elemento importante porque de esa forma demostramos la transparencia del proceso, la agilidad y somos más eficientes en la colocación de los recursos. Hay plazas como por ejemplo en el caso de Cuenca que hemos logrado conceder en 35 días, en Guayaquil estamos cerca de los 45 días, en Quito bordeamos los 60. Parte de los elementos de lograr esa eficiencia ha sido hablar con los actores, tratar de firmar convenios con los diferentes participantes del proceso inmobiliario. Creo que todavía nos falta y tenemos capacidad para mejorar eso, por supuesto. Pero también obviamente creo que hemos logrado este tipo de proceso de encadenamiento también con nuestros actores y manifestar la importancia que es para el afiliado y para los actores en el proceso de la construcción, el que logramos una transparencia y logremos eficiencia en esos procesos, logrando con eso maximizar, por supuesto, los recursos de la institución. Estimado Iván, ¿cómo estás? Primero, antes que nada, un saludo muy cordial. Yo sé de tu valía, de tu experiencia, tu profesionalismo, pero por sobre todo, tu don de gente. El sector de la construcción está muy complacido porque, aunque no me lo creas, en la historia del BIES han habido administraciones que han cerrado la puerta al sector de la construcción. Ha habido un
una desconexión con el bien y el beneficio que puede hacer el BIES en favor de los afiliados, y a su vez, o por intermedio de ellos, cómo facilita y cómo ayuda al sector de la construcción. Iván, antes de entrar en materia, y un poco recogiendo las palabras de Polo, evidentemente para el gerente, para la administración ha habido una variabilidad impresionante, es decir, tienes gerentes que han durado 4 o 6 meses, tienes presidentes del directorio que no tienen una variabilidad tan grande, es decir, tienen en promedio un año y medio en promedio de estancia, pero tienes encima del presidente un directorio que sí tiene en cambio una estabilidad muy interesante. Tienes, me parece, si la memoria no me falla, han habido 3 directorios los cuales se han quedado 4 años sin que haya una rotación de los mismos. La pregunta del millón es evidente, Iván, con todo lo que te acabo de escribir, ¿cómo puedes tú tener una planificación a mediano o largo plazo si es que tienes problemas de gobernabilidad? Es evidente que los tienes, no lo dices tú, lo digo yo. ¿Cómo logras resolver esto de una manera técnica, profesional, eficiente, al margen del tema político? Bueno, yo creo que primeramente soy pues parte en ese proceso, entonces obviamente voy a ser muy cuidadoso en mis palabras. Pero como tú lo manifestaste, yo creo que uno de los importantes elementos, y más para un banco de esta magnitud, así como de cualquier organización, creo que debe existir un buen gobierno corporativo. Y un buen gobierno corporativo depende de algunos elementos, no solamente de sus directivos, también de sus administradores. Y creo que el jugar a corto plazo es un juego muy riesgoso para una organización que tiene obviamente esta dimensión y cuyo impacto dentro de la economía es altamente de magnitudes importantes. El manejar obviamente administraciones que duren 6 meses, que duren 1 año, indudablemente al ser los operativos de la institución va a afectar en el cumplimiento de los objetivos de dicha organización. Y eso genera obviamente inestabilidad de todos los actores en cascada desde el punto de vista administrativo. Y por eso es lógico que muchas veces creo que esta organización, al igual que muchas otras, no van a lograr cumplir los objetivos, no van a lograr mantener una estabilidad de lineamientos estratégicos que permita a todos los participantes, desde el punto de vista de los afiliados jubilados, de los actores de la construcción, de los administradores, de los directivos, a lograr obviamente el cumplimiento de un objetivo, el cumplimiento de un plan estratégico. Porque si existe tanta rotación de esos actores, como es lógico, cada actor que venga va a tener una diferente perspectiva y le va a tomar tiempo ajustarse dentro de los lineamientos y dentro de ese plan estratégico que la organización tuvo que haber definido para algunos años. Que no puede ser obviamente muy variante. Iván, otra pregunta. Siendo esto así, ¿cómo recibiste tú el banco cuando te posesionaste? Justo uno de los elementos que cuando me posesioné obviamente observé y se pudo palpar es mucho retraso en el cumplimiento de los planes, de los objetivos que se habían definido en épocas pasadas. Eso refleja obviamente incumplimientos de los resultados. Eso implica rotación del personal interno también. Y uno de los elementos también que afecta esto es la estructura del banco. El banco tiene una estructura ministerial cuando debería tener una estructura bancaria. Y de esa forma, tener obviamente por su naturaleza un proceso que obviamente conlleve más tiempo de sus actores y menos tiempo en la rotación. Entonces, uno de los elementos que observé cuando obviamente entré es que existen muchos elementos que tienen que ser cubiertos desde la estructura de procesos, la estructura organizacional, la actualización de políticas, el cumplimiento del norte estratégico de la institución, el elemento inclusive que, como lo hice al inicio, es hablar con los participantes de este proceso, es decir, constructores, afiliados, jubilados, autoridades, ese proceso que requiere obviamente tiempo y requiere consolidación. Porque al igual que cualquier otra institución, creo que todo se basa en la confianza. Y la confianza se deriva obviamente no solamente tanto del conocimiento entre personas, sino del compromiso de esas personas en un objetivo. Y el objetivo de la institución es
participar con nuestros actores dentro del cumplimiento de su presupuesto y dentro del cumplimiento de una naturaleza que es la de servicio, y la de servicio a sus afiliados y jubilados. Entonces, cuando tienes alta rotación es muy difícil poder, obviamente, mantener ese norte, esa confianza con los participantes, el mantener, obviamente, al día a día a la institución corriendo hacia donde debe ir. Creo que ese es uno de los riesgos de la alta volatilidad o variabilidad que puede haber a lo largo de una administración, de sus ejecutivos, de sus principales directivos, como puede ser obviamente el presidente, obviamente la organización. Perfecto, mi estimado Iván. Yo quisiera pasar a otro tema también, pero muy importante dentro del desarrollo del tema inmobiliario. Quisiera que nos cuentes un poco el tema del sorteo de las notarías. Y sí hay que resaltar y destacar que en tu administración tomó esto el toro por los cuernos. Y justamente con el sector inmobiliario se peleó, y obviamente no estuvo ajena a la Cámara de la Construcción, para evitar la realización de los sorteos de las notarías en los procesos de instrumentación de garantías. ¿Por qué fue tan relevante para el sector inmobiliario que se levante el sorteo? ¿Y cómo ayudó a ser más eficientes en los trámites hipotecarios, estimado Iván? Yo creo que uno de los elementos cuando vas analizando el proceso, vas discutiendo cómo cada una de las etapas de las actividades dentro del proceso de una concesión de un crédito inmobiliario puede afectar a los tiempos de ese proceso. Y uno de esos factores era obviamente el tema de las notarías. No con ello decir obviamente que fue una mala decisión. En su momento pudo haber sido una buena decisión. Pero hoy en día se requería que ese proceso sea mucho más ágil. Teníamos algunas complicaciones dentro del proceso de los sorteos, y no por la transparencia de ese proceso, sino porque dentro del sorteo resultaba que muchos afiliados se veían afectados porque le correspondía una notaría muy lejana a donde se encontraba o donde debía comprar obviamente su bien inmueble. Entonces eso generaba deficiencias en el proceso de cumplimiento de los tiempos por parte del BIES y generaba una molestia en los afiliados. Yo creo que la razón siempre prevalece. Y como consecuencia de eso es que obviamente luchamos, si queríamos mejorar los tiempos de eficiencia, el uso de recursos y hacer un proceso transparente que evite tramitologías, que evite participantes indeseados, se necesitaba obviamente mejorarlo. Y uno de esos factores fue obviamente el tema de las notarías. Y creo que, como decimos, la razón vence. Y así todos los actores, creo que obviamente al plantear y a soportar obviamente este cambio, se logró obviamente justo esa reducción de tiempos, de 160 a 60, 30 días en algunos lugares. Es porque obviamente uno de los procesos que faltaba obviamente encadenarlos correctamente era el tema de las notarías. Y la razón es la que obviamente prevalece y nos está dando obviamente la evidencia en la reducción de los tiempos. Por supuesto, no son los únicos elementos, los únicos factores. Estamos ahorita buscar firmar convenios con los municipios, con el registrador de la propiedad, con las distintas empresas legales encargadas obviamente de la revisión de la documentación, el proceso de avalúos. Es decir, en todos los factores y en todos los procesos y actividades del crédito inmobiliario estamos inmiscuyéndonos para buscar obviamente mejores tiempos, mejores procesos, más transparencia, que es lo que necesita el afiliado y jubilado. Yo creo que fue esta, si bien al principio diría una dura batalla, creo que todos los actores al final participantes vieron la importancia de hacerlo. Ahora, la importancia es mantener ese proceso transparente, mantenerlo obviamente diversificado, siempre y cuando beneficie al afiliado y jubilado, que es quien paga a lo largo del proceso obviamente de la escritura para concesión de un crédito inmobiliario. Y eso es lo que hay que defender. Transparencia y los actores. Estimado Iván, volviendo un poco en la historia y sobre todo fijándonos en el tema inmobiliario, 2014-2015 el BIES colocó 1.265 millones de dólares y comenzó a partir del 2016 un leve y a veces no tan leve declive de colocación en crédito hipotecario, llegando quizá al peor año de colocación en el 2020, con 395 millones. Ojo, 2019 no le fue tan bien, llegó a 611 millones de dólares. Es decir, si bien se le puede atribuir al COVID, que un poco devastó la economía ecuatoriana, pero el BIES ya venía mal.
Y sin embargo, en contraprestación, se puede observar que el quirografario comenzó un poco a una liberación, comenzó a colocarse muchísimo más recursos de lo que se había colocado en años anteriores. Vemos con buenos ojos que en tu administración estás tratando de llegar a una colocación de 750, acabas de decir, Iván. El año anterior me parece que no pasaron de los 600. Dime, ¿cómo puedes hacer para llegar a una colocación de 750 millones con un banco que, como bien tú decías, dejó perder los convenios que tenía con los registros de la propiedad, con el municipio? Me acuerdo que había una ventanilla en el BIES que era más eficiente, una ventanilla del municipio que era más eficiente que era el mismo municipio. Y claro, eso se dio, y me parece espectacular lo que tú estás diciendo, gracias a que hubo una confusión de actores dentro del BIES que apoyaba, sobre todo para que el afiliado tenga una vivienda muchísimo más rápido. Pero la pregunta de fondo es, ¿cómo conjugas el incremento del quirografario versus a una disminución en el hipotecario? ¿Eso tiene un tema rentista de por medio? ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo creo que tiene varios factores. Mal voy a poder explicar lo que hicieron las administraciones pasadas, pero sí te puedo decir qué es lo que buscamos. ¿Qué buscamos hoy en día? Buscamos una administración diversificada de los recursos. El quirografario tiene una rentabilidad superior que el inmobiliario, el crédito obviamente para el tema de casas, pero creo que la diversificación de un portafolio es muy importante. Y esa diversificación lo que te ayuda es optimizar los recursos y pensando obviamente en el afiliado y jubilado a cubrir sus necesidades. Y las necesidades del afiliado y jubilado son claras. Por un lado necesita una operación de corto plazo de consumo y por el otro lado también necesita la compra de un vehículo, por otro lado necesita la compra de una casa. Necesidades básicas importantes dentro de la naturaleza humana para generar obviamente también tranquilidad y también estabilidad dentro de la familia. Y justamente la importancia del banco es cubrir esas necesidades. Entonces hay que diversificar. Yo creo que en la diversificación se obtiene obviamente la riqueza de un portafolio y se maneja obviamente apoyando a todos los sectores. Por eso es que en esta administración y en conjunto con el directorio vimos la necesidad de que si vamos a tener una suficiencia de recursos como la tenemos hoy en día, hoy tenemos caja suficiente para mantener la colocación de los diferentes productos y servicios del banco, requería una diversificación que vaya acorde con las necesidades del afiliado y jubilado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esto implica obviamente también en el tema de crédito inmobiliario, mejores productos, mejores servicios, buscar obviamente que esa diversificación propenda a una rentabilidad adecuada para la institución. Creo que ahí podemos todavía trabajar. El banco ha sido prácticamente el colocador del 40% del crédito inmobiliario del país a lo largo del tiempo. Y creo que ese proceso es muy sano, porque no solamente que tiene fondos a ser invertidos, producto obviamente del tema jubilar, y que requiere manejarlos también en un plazo largo que permite obviamente rentabilizarlos. Hay que jugar largo plazo, corto plazo, para lograr obviamente una idónea mezcla. Entonces, como ya lo digo, esa idónea mezcla requiere obviamente también una orientación hacia el afiliado y jubilado y sus necesidades. Es por eso que hemos visto que apoyar en el tema de la construcción, apoyar a los afiliados en adquirir una vivienda, como parte de su necesidad, es parte obviamente de la obligación de la institucionalidad el buscar hacerlo, manteniendo los niveles de rentabilidad necesarios para obviamente cubrir la pensión jubilar y mantener una diversificación de sus productos y servicios que le permita también lograr ese objetivo. Es por eso que hemos ampliado plazos en el tema del plazo del crédito inmobiliario, 25, 30 años. Ahorita nos encontramos obviamente trabajando en los procesos de recuperación. La pandemia afectó a muchas personas en su capacidad de mantener obviamente el pago de sus viviendas. Y iniciamos en este momento un proceso de comunicación bajo políticas que solicitamos al directorio para reestructuración y refinanciamiento con la finalidad de, en vez de tener casas y tomar casas, obviamente que sería la lógica de un proceso de recuperación, es más bien apoyar al afiliado y jubilado para que ese proceso se dé en función de su nueva realidad por el efecto de la pandemia. Y lograr con eso, obviamente, que se mantenga la dinámica adecuada y apropiada en este tipo de producto.
Creo que ese producto contribuye no solo al país, al afiliado y a la rentabilidad institucional, manejado adecuadamente, con adecuadas políticas, con adecuados procesos que le permitan, al igual que obviamente se lo puede ver en las demás instituciones bancarias, bajos niveles de morosidad, crecimiento en ese producto, que generan obviamente adecuadas rentabilidades. Perfecto, Iván. Me parece interesante. Yo quiero resaltar, bueno, tú luego podrás ver en el chat, como dice mi gran amigo ingeniero Fabián Valencia, efectivamente los tiempos se han reducido. Una buena gestión para beneficio de los afiliados. Se ha hecho gestión, Eso nadie lo duda. Lo que quisiéramos saber, pero, Iván, la tasa actuarial del 10 es del 6.25%. Sin embargo, el BIES aplica una tasa del 5.99% direccionada al segmento de vivienda, que hoy lo contextualizamos como vivienda BIS y VIP, ¿no? Me acuerdo que tu antecesor se involucró en un diálogo de soros con el sector inmobiliario, buscando a que esta tasa suba, sin tomar en cuenta el daño que iba a causar a miles de afiliados que han firmado ya promesas de compra-venta, esperanzados en adquirir una vivienda en base a una capacidad obviamente de pago bajo dicha tasa, considerando que para el 80% de ecuatorianos la prioridad es tener vivienda propia, ¿no? Finalmente no subieron esta tasa, pero es lógico que existe la posibilidad de volver a este debate. ¿Tú qué piensas, mi estimado Iván? ¿Por qué no pueden inscribirse en el producto del Midubi que titulariza la cartera BIS y VIP para que su rentabilidad suba sin perjudicar al afiliado? ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, primer elemento, creo que existe algo de mucha importancia. De hecho, el banco está trabajando en este momento para ingresar en el Midubi, logrando con eso mejorar la rentabilidad institucional. Y creo que ese es un interesante elemento para lograr a través de la titularización. A través de ese producto también contextualizar tasas que puedan ser más rentables de la institución. Yo creo que el objetivo no está obviamente en subir, bajar tasas, sino en generar estabilidad en el producto y que ese producto vaya destinado a quien tiene que ir destinado. La intención institucional es que ese producto vaya a quien quiera adquirir su primera vivienda y quien tenga obviamente necesidad por efecto de su capacidad de pago de ir obviamente en esas condiciones. De hecho, estamos haciendo reformas en ese producto para aumentar plazo. Pero el objetivo viene a ayudar a aquel afiliado y jubilado que va a adquirir su primera vivienda y cuyos recursos son bajos y que requiere obviamente una tasa menor para cumplir con ese sueño. Entonces, eso es la parte importante que debemos obviamente ver que se cumple. Las personas que tienen más capacidad de pago, que tienen viviendas obviamente, o la capacidad para adquirir más viviendas, es decir, de más valor, o quién sabe otra vivienda, por ejemplo, una casa en la playa, un departamento, tiene la capacidad obviamente de poder pagar un poco más. Y ahí es donde hacemos diferenciación en el proceso de la tasa. Porque creo que la intención es satisfacer adecuadamente las diferentes gamas, segmentos de afiliados y lograr obviamente que ese producto sea utilizado por todos, en la medida y en la magnitud obviamente de las características y capacidades de cada uno de sus afiliados y jubilados. No es reducir, sino es asignar adecuadamente a quien lo necesita. Y ver que esa distribución se cumpla de manera efectiva, eficiente, democráticamente. Sí, Santiago, y bajo Santiago, si me permites, por favor, es momento de ir a nuestra pausa comercial. El tema está sumamente interesante. Yo sé de que tienen muchísimas preguntas, pero permíteme, por favor, ir a nuestra pausa comercial con nuestros auspiciantes y de allí seguimos en este diálogo, Iván, porque además las preguntas giran en torno a eso. Justo las tasas de interés, hay que reconocer, han bajado, están por debajo del 9 para cualquiera de los segmentos que tú estás bien mencionando, los que ya tienen incluso una casa, y esto es sumamente positivo, y de esto también quisiéramos hablar ahora cuando retornemos de nuestra pausa. Ustedes no se vayan, que el tema está súper interesante. En Holcim queremos darle una mano al planeta. Por eso creamos soluciones sostenibles en concreto y cemento que ayudan al medio ambiente. Holcim.
Varilla microaliada nace a través de un proceso sostenible, se fortalece con tecnología avanzada y recorre todo el país para garantizar la calidad en todo tipo de proyectos sismo resistentes. Refuerza el futuro de tus obras con varilla microaliada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro. Ya lo saben, Novacero es el acero del futuro y Holcim que nos propone darle una mano al planeta. Y reitero el saludo para quienes están en nuestras redes: Edison Olmedo, Raúl Tuglema, también Ángel Rodrigo Albán, que justo nos hablaba del tema de los trámites. Está Gladys GT también con nosotros, Fabián Valencia también reiteraba el tiempo de gestión rápido que tienen en el BIES, lo cual es bueno. Edwin Silva Castañeda, Verónica Oqueno, también el saludo para Iván Rubio Galvez, para José Torres también que está con nosotros, Álvaro Ortiz también está con nosotros, David Robalino, María Manuela Bonilla Narváez, bendecida semana para todos, muchas gracias María Manuela. El ingeniero Fernando Gaibor también está con nosotros. Fernando, un abrazo. Byron Reynoso lo mismo, nos manda un abrazo. Jaime Buitrón Gar, Edwin Suárez nos dice buenos días en esta semana, éxitos. Lola Prado Marenco que nos dice gran programa, muchísimas gracias Dolores. Y por supuesto vamos ya rápidamente de nuevo hasta nuestro panel lateral, justo para seguir con estas inquietudes que tenemos alrededor del tema de las tasas sobre todo. Pero antes de hacer mi pregunta sobre las tasas, que seguro ya las analizarán, Santi, quiero ir contigo. Tú te quedaste justo por hacer una pregunta en el segmento anterior. Te escuchamos, Santiago. Gracias, Pato. Lo que quería era preguntarle al Iván, porque creo que el dilema de las tasas y cae en que tú como banco tienes la obligación de rentabilizar al IES, al menos ¿cómo se llama? La rentabilidad actuarial. No por línea, sino por todo el portafolio, ¿no? O sea, es decir, creo que en el pasado se fijaban en líneas y esto no tenía sentido. Entonces aquí la pregunta de cajón es, Iván, ¿cuánto está la rentabilidad del portafolio que el BIES le está devolviendo al IES? Bueno, en este momento la rentabilidad que estamos devolviendo anualmente al IES supera el 8%. Y creo que eso es importante porque asegura que la pensión jubilar obviamente se va a mantener. Entonces siempre lo que hacemos es un análisis del conjunto del portafolio. Indudablemente la preocupación siempre es mantener en cada una de las líneas rentabilidades que posibiliten llegar a ese 8%. De ahí se explica el por qué uno de los productos que más utilizamos en proporción es el crédito quirografario hoy en día, porque lo que busca la institucionalidad es obviamente mantener un retorno interesante para el IES y lo que corresponde obviamente al crédito quirografario nos ayuda justamente a mantener esa posición. De igual forma, tenemos los bonos del Estado, que es donde invierte mucho también la institución. También lo que nos permite es obviamente cubrir esas necesidades de rentabilizar apropiadamente a la pensión jubilar. Entonces, este es un juego, llamémoslo así, y perdón la expresión, donde la mezcla de estos productos en la proporción correcta, así como haces una torta, para que quede rica la torta, necesitas dosificarla de la forma apropiada. De igual forma sucede en la rentabilidad de los fondos que nos entrega el IES. Hay que dosificarla y hay que manejarla técnicamente en la proporción correcta para que nos permita obviamente generar rentabilidades adecuadas superiores a la pensión jubilar, para asegurar de esa forma que todos los ecuatorianos, todos los afiliados y jubilados que pertenecen al IES tengan una jubilación hacia adelante. Y es lo que tenemos que como administración también asegurar que se cumpla, mediante un proceso de diversificación que nos permita obviamente cubrir los niveles de riesgo apropiados en cada uno de los productos que tenemos. Tal vez una precisión, antes decía justamente en este producto parecido al BIP-BIS, que era una primera vivienda, en realidad es una única vivienda, hacia donde estaba enfocado obviamente el producto, para tal vez precisarlo de lo anterior. Sí, Iván, nosotros tenemos un inventario que se nos facilitó hace algún tiempo en la Cámara de Construcción. El IES tiene 1.200 terrenos improductivos a lo largo y ancho del país, según un inventario. Se llega, repito. Y recalco esto porque es un tema de una posible alianza público-privada inmediata que se puede hacer, especialmente visionando a los constructores medianos y pequeños, para que puedan emprender
en un negocio propio por medio de esta alianza público-privada. ¿Qué tan práctico es, qué tan difícil, qué tan práctico o qué tan difícil es el poder tomar estos bienes y poder poner al servicio de la sociedad? Todos sabemos que el terreno de la esquina, un terreno que está ahí lleno de maleza y no sabemos ni de quién históricamente, vamos a ver, ha sido del IES. Entonces, ¿por qué no les podemos hacer productivos a estos bienes improductivos por medio de este fortalecimiento con la empresa privada? Pero repito y recalco, esto sería mayoritariamente incluso para el constructor mediano y pequeño que sí puede ser susceptible que haga su inversión en medio de estos bienes improductivos que los tenemos. ¿Es viable? ¿No es viable hacerlo? ¿O por qué se ha dejado de hacerlo y no se lo toma en cuenta de ello? Yo creo que es viable hacerlo. Yo creo que requiere el conjunto de participación de los actores. Como bien mencionaba, yo creo que estos cambios, rotaciones, impiden obviamente que esa estrategia, ese objetivo pueda cumplirse. Solamente en los procesos a veces de levantamiento de los activos que tiene el IES o que tiene el BIES, ya resulta ser obviamente un proceso complicado, en la medida que para cuando se acaba de hacer ese proceso ya cambiaste de administración. ¿Sí? Entonces hay que generar obviamente que ese proceso se pueda cumplir de forma eficiente. Hay cosas en las que obviamente no hemos sido buenos, y puedo decirlo en función de lo que se ha visto en el pasado, y es que este proceso se haga de la forma adecuada, transparente, en donde creo que obviamente la función del IES y el BIES, ¿no es cierto?, es vender, más que hacer negocios conjuntos, creo que es vender, para que obviamente el pequeño y mediano pueda hacerlo, y sea más bien el BIES que como brazo de financista pueda apoyar a que se financie cada una de las viviendas. Entonces creo que hay que cambiar obviamente también cómo pueda visualizarse obviamente ese elemento. Ejemplo de eso te puedo decir, el BIES tiene obviamente muchos proyectos inmobiliarios a través de la figura de fideicomisos, los cuales lastimosamente, producto de la vista hacia el pasado, es que obviamente no fue ni eficiente ni entró obviamente en estructuras adecuadas para ser administradas, y por eso todavía tenemos y estamos en ese proceso de liquidación de algunos de ellos, de aquellos fideicomisos. Pero creo que lo importante es zapatero tu zapato. Por si acaso no te escucho, Polo, pero yo creo que la naturaleza es, vamos a lo que somos buenos, y lo que es BIES bueno es a conceder el crédito inmobiliario. Entonces, vamos a conceder esos créditos. Creo que aquellos activos improductivos que maneja el BIES, o en este caso el BIES, en el cual obviamente es otra institucionalidad, que son otros actores, otros los administradores, creo que el hacer un proceso de venta de esos activos, siempre y cuando se los haga de la forma adecuada, puede generar obviamente valor a todos los participantes, a los afiliados, a los jubilados, al sector de la construcción, al IES y BIES también a su vez. Pero creo que obviamente tiene que dársele un proceso, tiene que asignarse un objetivo, tiene que generarse las formas adecuadas de poder realizarse, manteniendo la naturaleza de cada institución y no generar obviamente ahí roles en la institución que no son parte de su naturaleza. Como te digo, fideicomisos inmobiliarios en los cuales en el pasado invirtió el banco, en los cuales todavía continúa después de 10 años en los procesos de reactivación y liquidación, es decir, elementos en los cuales no va conforme a la naturaleza institucional. Pero ahí me parece extremadamente interesante e importante poder hacerlo, dado que va a manejarse mejor los recursos que tienen ambas instituciones. Perfecto, Iván. ¿Y qué pasa para complementar este criterio con otros productos inmobiliarios como fue construcción sobre terreno propio, remodelaciones, construcciones de oficinas, canales corporativos? ¿Por qué lo cerraron? Cuando nosotros estamos buscando abrirlos, hemos mandado una propuesta ya a nuestro grupo directivo para que los examinen y poder lograr con eso también diversificar los productos que también requieren obviamente por necesidad nuestros afiliados y jubilados. Yo creo que ha sido un tema de perspectiva, y creo que, como bien lo manifestaba, lastimosamente los cambios administrativos del pasado implica que no puedan obviamente realizarse ni ejecutarse estos elementos que generan valor a los afiliados y jubilados. Por ejemplo, financiamiento de terrenos, financiamiento de construcción sobre un terreno. Son necesidades propias obviamente del afiliado y jubilado, no solo vivienda terminada. Pero para poder obviamente apoyarlo necesitamos claras definiciones políticas, procesos
que aseguren un adecuado manejo y que lleguen al fin, que es atender la necesidad del afiliado y jubilado. Claro. Iván, unas precisiones. Primero quisiera saber cuál es tu plan de trabajo para solucionar los problemas de los fideicomisos. Como tú acabas de decir, el tema de los fideicomisos ha sido por poco una mala palabra dentro del BIES. Debo admitir que muchas administraciones como que le dejaban abajo del tapete para que no lo vean. ¿Tú qué vas a hacer con esta papa caliente, por así decirlo? ¿Cuál es tu idea, por un lado? Y por otro lado, me gustaría muchísimo que nos cuentes, tanto en el tema hipotecario, los números sociales, es decir, ¿a quién va dirigido el crédito? Tú, como BIES, entregas créditos, por ejemplo, a los jubilados, que esto es inaudito en el sistema financiero nacional. Pasaste los 55 años y por poco eres un paria financiero. Ya no debes ni mereces un crédito. El BIES, al contrario, lo hace. ¿Me puedes explicar un poco cuáles son los parámetros, los límites y cómo llegas a dar créditos, tengo entendido, hasta 75 años? Claro que sí. Voy a comenzar por la segunda para regresar a la papa caliente de los fideicomisos, porque eso requiere más tiempo. Pero creo que importante es atender obviamente a los jubilados. Después de la pandemia vimos con una clara evidencia de que se volvieron nuevamente los estructuradores de la familia. Mucha gente retornó por la pérdida de su empleo, por diferentes circunstancias nuevamente a su hogar inicial, donde están obviamente los abuelitos. Y resulta ser que los abuelitos comenzaron a requerir endeudamiento para poder obviamente apoyar y soportar actividades productivas a sus hijos. Eso nos motivó, en conjunto con la solicitud de los jubilados, de aumentar su capacidad de pago que está sujeta y demostrada en la pensión jubilar que reciben. Y estos fondos tuvieron obviamente como destino en muchos de los casos, o bien ser temas de salud, o bien sabemos que tuvieron como destino actividades productivas en los casos de las familias obviamente que perdieron su empleo. En nuestro caso, la recaudación viene producto de esa pensión jubilada, es decir, tenemos la fortaleza como institución de asegurar obviamente el repago de esas obligaciones. Como tenemos un seguro de desgravamen también complementario que lo proporciona el IES, para el caso, por ejemplo, quirografario, en el caso, obviamente, inmobiliario también tenemos un seguro de desgravamen. Lo que hacemos, obviamente, es atender la potencial posibilidad de que, obviamente, fallezca uno de esos jubilados, entonces la obligación se repaga. Pero tenemos la naturaleza de tener y poder recaudar de la pensión jubilar. Esa naturaleza nos posibilita destinar los recursos hacia ayudar a apoyar al jubilado en la concesión de créditos. Como tú bien decías, muchos de ellos, la única alternativa es el BIES. Porque las políticas de muchas instituciones bancarias, ya cuando cumples una edad X, es ya no apoyar obviamente el nivel de endeudamiento en función de la edad. Nosotros seguimos haciéndolo en el quirografario. Gracias al apoyo del IES, de cómo está estructurado el tema de desgravamen, podemos hacerlo hasta edades superiores, hasta los 80 y tantos años. En este momento estamos analizando la posibilidad de aumentar y mantener una sola capacidad de pago al 50% independientemente de la edad. ¿Qué debería cambiar? Simplemente el plazo de la operación realmente. Esto para apoyarles a ellos desde el punto de vista de la institución en el análisis que está efectuando de cuál es el nivel de morosidad, cómo ha afectado obviamente eso dentro de los diferentes productos. Entonces creemos que parte de la institucionalidad es apoyar justamente a nuestro segmento de jubilados, en el cual obviamente tenemos tasas de recaudación apropiadas, dentro de los cuales obviamente hemos podido administrar adecuadamente ese producto. Es un tema importante. Perfecto, Iván. Regresando al punto 1 que me decían del tema de los fideicomisos, que es una papa caliente. Yo creo que muchas administraciones no tuvieron el tiempo siquiera de revisar esos temas porque duraron un poco tiempo. Entonces, difícil tomar acción sobre esto si tienes un nivel alto de rotación. Hasta el momento que hemos logrado nosotros, primero hacer un examen de todos los fideicomisos existentes. Por primera vez en muchísimos años pasamos un plan que fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, quien obviamente constantemente nos regula, monitorea con muchísima razón y que ve obviamente que las acciones que está haciendo el banco estén apegadas dentro de la norma, dentro de la ley
y que obviamente vayan en beneficio de los afiliados y jubilados. Entonces presentamos un plan que nos aprobó recientemente la superintendencia, después de muchísimos años, que administraciones pasadas han tratado de culminar ese plan, de presentar ese plan, pero como bien digo, el tema rotación impide obviamente que puedan obviamente también, no solo presentarlo, sino también cumplirlo. Porque el que viene obviamente tiene que analizarlo, verlo si es que es eficiente, adecuado, entonces obviamente se vuelve más difícil ese elemento. Pero ahorita presentamos uno que creemos que obviamente tiene la fortaleza suficiente para cumplir ese objetivo. Estamos reuniéndonos con los actores, estoy visitando diferentes provincias, estoy visitando los proyectos para ver en cuáles podemos reactivar, cuáles lastimosamente no han cumplido el objetivo inicial para el cual fue creado este fideicomiso y que requieren más bien obviamente liquidarlos, venderlos. Y de hecho creo que ahí puede haber mucho interés del sector de la construcción. Hay proyectos que tal vez, bien sea por terreno o bien sea por proyectos que lastimosamente no fueron culminados, puede haber muchos interesados en continuarlos, en la medida que son proyectos que fueron obviamente interesantemente propuestos, no necesariamente fueron bien propuestos, hay que decirlo, pero que pueden tener una segunda, una tercera etapa, que pueden ser terminados y que pueden ser atractivos y rentables en este momento para muchos constructores y que creo que obviamente van a estar dispuestos y predispuestos, en este caso el BIES, para poder hacer ese tipo de gestiones. En este momento lo que hicimos fue analizarlos, presentar un plan ante la superintendencia que fue aprobado y ahorita lo que tenemos que hacer es cumplir ese plan e ir obviamente o culminándolos o liquidándolos. Y ahí nuevamente, como menciono, pueden ser atractivos para muchos constructores. Hay muchísimas cosas que se puede cambiar en este país y lo puede hacer el BIES, que sin duda alguna ha mostrado ser eficiente, rápido, sobre todo, sin duda alguna, en los créditos que entrega. Y esto es sumamente positivo para el país. Estamos sobre el final de nuestro programa, así que quiero pasar a la ronda de conclusiones ya para poder cerrar este espacio tan interesante que ha tenido tanta interactividad además en las redes sociales. Santi, paso primero contigo, por favor, agradeciéndote muchísimo el haber participado con nosotros. Muchas gracias, Pato. Iván, agradezco nuevamente tu apertura. Tu administración es una administración de puertas abiertas y eso hay que reconocerlo. Creo que has establecido vínculos con el sector de la construcción, con la Camicón, con diferentes estamentos subnacionales, y creo que eso es lo correcto, lo que has hecho con los jubilados, del crédito a los jubilados, incrementar su capacidad de pago, reactivación de nuevas formas de vivienda. Entiendo que estás en conversaciones para incluir dentro del BIES del bien futuro, que es un anhelado modelo constructivo que tenemos todos. Te felicito. Y el tema de los fideicomisos, valiente, me parece que es un tema muy rezagado y me alegro muchísimo que tú hayas tenido la valentía, la fortaleza de encaminarlo. Espero que tengas el respaldo a nivel directorio para que evidentemente todos estos planes se cumplan. Y te felicito y auguro muchos éxitos en tus funciones, Iván. Muchas gracias, Santiago. Muy gentil por estas palabras. Y muchas gracias por el apoyo que ya desde este momento les solicito para seguir, obviamente, encauzando el BIES dentro del camino correcto. Por supuesto que sí. Polo, por favor, quiero pasar contigo también ya para la conclusión y cierre de este programa. Bueno, creo que ha sido importantísimo el poder contar con el gerente del BIES, que sea de propia mano quien nos indique lo que se está haciendo. Tomo tus palabras, dices voy a solicitar el apoyo. No necesitas solicitar ningún apoyo cuando las cosas se hacen bien. Nosotros estamos ahí para respaldarlo. Lo hemos dicho en días anteriores en este mismo espacio, un llamado al señor presidente de la República. No porque Iván Tovar esté aquí, pero ese nivel de funcionarios es lo que requerimos para reactivar realmente al país, para reactivar un sector con tanta contracción. Los ejemplos aquí han sido palpables. El simple hecho de sensibilizarse y entrar a un tema de bajar los créditos en su tramitología absurda de 180 días a 60, a 30 días,
pues eso realmente es un insumo de recursos para el constructor, ¿no? Entonces realmente el tiempo nos ha quedado cortísimo, Iván, y comprometerte a que las veces que sean necesarias, este espacio está abierto para que la ciudadanía se siga ilustrando. Como lo dice mi compañero Iván Rubio, gracias a que estemos ilustrando por estos medios a la ciudadanía, es importante que sepan de primera fuente de la autoridad qué está haciendo cada institución. Nosotros vemos que el BIES está en el rumbo correcto, por eso apalancaremos y apoyaremos siempre. No existe ningún compromiso de por medio, sino el compromiso de desarrollar un sector de tanta contracción como ahorita es el sector de la construcción. Así que, Iván, consideramos que estás haciendo las cosas que se debe hacer, estás en el camino correcto, y nosotros como constructores, como representantes de un sector que tanto está añorando que dejen especialmente algunas autoridades de hacerse oídos sordos o de vendernos humo, pues hagan cosas como lo que Iván Tovar está haciendo con el BIES, cosas reales, prácticas, para poder desarrollar nuestro querido país. Por ello estos espacios, Iván, son importantes que se mantengan, son espacios eminentemente técnicos. Aquí no metemos política, pero sí necesitamos que los profesionales vengan a decirnos las cosas de primera línea y la verdad, porque la reactivación, el hecho que tú puedas llevar un pan a su mesa, el hecho que puedas derivar trabajo a nuestros peones, albañiles, no es cuestión de inventarse, no es cuestión de vender humo. Entonces, siempre estará las puertas abiertas de par en par, los espacios de difusión, y en todo lo que se necesite como técnico de la Cámara de Construcción, igualmente a las órdenes, ya que hay una buena conjunción. Por fin las autoridades del BIES, tú a la cabeza, Iván, están con la puerta abierta de par en par para poder recibir también a la sociedad. Así que por ello seguimos en este camino, celebramos que sigas allí, y ojalá, porque hemos nombrado tanto con Santiago Garcés el tema de la estabilidad, hemos dicho y hemos dado números de qué tiempo se demora un funcionario en el plano del BIES, hemos analizado este tema. Porque si no le dan tiempo para poder ejecutar todo lo que está haciendo bien, y el cambio de autoridades, especialmente cuando se está haciendo bien, recalco las cosas, es simplemente retroceder nuevamente. Y cada quien viene con sus nuevas políticas, y quien quita a no seguir el rumbo de la autoridad a la que quieren cambiar. Por eso nos preocuparía mucho el hecho que tú debes tener estabilidad, debes tener temporalidad, para que se puedan seguir ejecutando estas buenas cosas como ya se lo está haciendo. Así que, Iván, muchas gracias, honrados de haberte tenido aquí en el espacio conversando con los constructores del país. Santi, muchas gracias, siempre tu respaldo en la parte técnica formidable. A todos mis queridos amigos y amigas, muchas gracias. Seguimos en Reflexiones desde la Cámara. Pato, buen día. Claro que sí, muy buenos días. Sí, Iván, muchísimas Pato, gracias. muchas Paso gracias. contigo para tu despedida. Te escucho. Primeramente agradecerles a todos por este espacio, por este tiempo, para comentarles, para conversar con ustedes, bien lo decían, técnicamente las cosas. Creo que eso es un tema muy importante. E invitarles nuevamente a todos los constructores. El BIES tiene recursos y obviamente queremos seguir colocando préstamos hipotecarios, y creo que la parte importante es que ustedes también promuevan al BIES como uno de los actores importantes para que se pueda dar. Sin duda alguna, Iván, bien dicho eso, y por supuesto, gracias por haber estado con nosotros. Y gracias, por supuesto, Santi, Polo, Iván, por haber participado en este espacio, y a ustedes por haber estado en las redes sociales también. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día. Por supuesto, nos vamos a despedir como siempre lo hacemos. Soy Pato Jarrín, estoy siempre a sus órdenes. Por supuesto, no se olviden, pórtense bien que nada cuesta, y nos vemos al ratito en las redes sociales, porque así mismo es. Chau, chau.